Hola, buen tiempo familia, buen tiempo ya sea en la mañana, bien temprano o en la tarde o en la noche. Hoy es sábado, sábado de gloria, sábado de gloria. Maravilloso lo que hemos venido hablando durante estos 40 días de ayuno, ahora en esta parte de la semana mayor. Día 7, día 7, día 7. Maravilloso, ayer fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Hoy día 7, Sabbat. Qué hermoso es el Señor. Día 7, el título de hoy es maravilloso para que se te quede en este trimestre bien pegado a tu corazón. Creo y afirmo que todo lo puedes. Wow. Creo y afirmo que todo lo puedes. ¿Quién? El Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro amado Salvador. Todo lo puede. En las 3 citas bíblicas, en la mañana, en la tarde y en la noche, continuamos. Vamos a ver qué nos dice en la mañana el Salmo. Hay 2 salmos para poder leerlo hoy. Salmo 14 y Salmo 16. En el Salmo 14, versículos 2 y 3 dice así: El Eterno miró desde los cielos a los hombres para ver si había alguno sensato que buscare a Dios. Y todos se desviaron, se corrompieron. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Wow, dura esta palabra. Capítulo 16, versículo 9 del otro salmo. Por eso se alegrará mi corazón y se goza mi gloria, también mi cuerpo reposará seguro, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo sea... Mira esta palabra. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Wow. Esto es maravilloso. Vamos a lograr entender estos 2 salmos. Estos 2 salmos nos quiere decir el Señor maravillosamente. El salmista hace eco de una corrupción religiosa muy parecida en estos tiempos. Una corrupción religiosa y moral que domina cínicamente la sociedad de su tiempo, y reprocha a los sacerdotes de su tiempo, a los que considera como principales responsables de esta lamentable situación, lanzando contra ellos una terrible amenaza, y termina con una súplica al Dios Todopoderoso, al Señor, para que se restablezca el buen sentido de la adoración y de los adoradores del Señor, y una buena moral en la sociedad. Esto es muy parecido a nuestra sociedad actual. Los líderes religiosos con una doble moral. Una cosa en el púlpito, una cosa en el altar y otra cosa después del altar. Son 2 cosas, 2 vidas. Algunos que viven con 2 familias. No, esto es una corrupción impresionante. Y el salmista está dándole duro en ese momento al sentido de la corrupción religiosa y moral, tanto de la sociedad como la moral de los religiosos de su tiempo. Ahora, habla también de la característica de algunos de la sociedad, que los llama él el necio. Wow. Dice: el necio e impulsivo es materialista, que cree encontrar la felicidad en las cosas temporales, que produce el libertinaje alocado. Él busca todo lo que sea ese libertinaje alocado. Por eso cree poder organizar su vida sin depender de la ayuda y del poder de su Creador, del Dios Todopoderoso. Y así piensa absurdamente en su interior, diciendo, mira lo que dice: puro cuento, parece costeño, puro cuento, no hay Dios. Muy parecido como los insensatos de este tiempo. Vive la vida loca, que Dios ni que nada, vive la vida sabrosa, la sabrosura. Pero llega el momento en la vida de este insensato que se tiene que encontrar con el Dios Todopoderoso. El insensato no cree en la existencia de la eternidad.
No, él no cree que hay una eternidad, no cree que la eternidad puede ser con su Dios, con el Dios Todopoderoso, creador de la tierra y del universo, o una eternidad separado del Dios Todopoderoso. Para él no existe. No existe ni un juez justo. No existe en ese momento una muerte eterna, dolorosa. Para él, vivir lo temporal es lo único y gozar de los placeres temporales. Por eso que Jeremías 5:12, Sofonías capítulo 1, versículo 12 y Salmos 10:4 hace énfasis de la justicia del Dios Todopoderoso aún sobre aquellos necios e insensatos. Ahora encontramos la expresión hebrea que dice, la expresión hebrea de decir en su corazón equivale al pensar. El salmista pues trata de reflejar los pensamientos íntimos del escéptico e indiferente en cuanto a la fe del Dios Todopoderoso, que no sabe mirar más arriba de lo material, que cree que solamente esto es lo único y más nada, que no cree que se va a encontrar con el juez justo, un juez justo que no deja pasar nada. En el capítulo 16, el escritor narra narra algo bien interesante. El escritor narra al sentirse bajo la protección divina, con el descanso seguro, ya que podría hacer frente a todos los peligros. Movido de esta confianza, el salmista espera que Dios, el Dios Todopoderoso, no le dejará ir al Seol o región subterránea de los difuntos. Hay algo bien interesante aquí para poder resaltar, es que él cree que no va a quedar mucho tiempo, y sino que va a salir a la luz. Hay algo interesante en todo esto, y es que él tenía claridad de que su cuerpo iba a quedar ahí, pero su alma iba a estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Pero tenía también la certeza de poder resucitar antes de tiempo. Ese era un pensamiento muy dado en el Salmo. Pero también hay algo, y es que es una palabra profética. El mismo David está dando una palabra profética, aunque él cree que él puede. Su gloria va a persistir. Pero aquí hay algo que debemos de saltar. Desde la época de los apostólica, de la época de los discípulos, se ha dado a los salmos un sentido intensamente mesiánico. ¿Por qué? Pues se ha quitado esa venda de no poder comprender que en cada salmo, en cada texto en el Antiguo Testamento, se puede notar el Verbo encarnado, se puede notar el Salvador. Ahora, es real que el salmista cree que va a resucitar. Lo que podemos mirar aquí es que este salmo y este fragmento no es dado para David, sino para nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto de la versión de los 70 que dice: no permitirás que tu santo vea la corrupción, y ve en ella un anuncio de la resurrección de Jesucristo. Esta esperanza no se cumplió en David porque murió y no resucitó en su tiempo para cumplirse. Luego se cumplió solo en Jesús. Y es por eso que la predicación de Pedro, la predicación poderosa de Pedro en Hechos 2, del 24 al 33, saca a relucir este salmo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tómate un momento especial. Hoy es sábado de gloria. De pronto estás en casa, o de pronto estás rumbo al trabajo, o ya llegaste. Este salmo es de mucha importancia para ti en esta mañana. Nos vemos ahorita en la tarde, con calma. Cuando llegues del trabajo, lo puedes escuchar. Ok, llegamos ya en la tarde. Nos encontramos con un texto maravilloso. Quiero decirte que hay muchas cosas que escribí que están en el blog. Ahí puedes revisar los textos bíblicos y todo para que puedas comprender un poquito más. Es bueno que escuches
el devocional, pero también puedas leer muchos de los textos, que hay cosas que yo escribí desde el 2016 y algunas del 2019 para poder que tú puedas disfrutar un poco más la profundidad de la palabra del Señor. Nos encontramos ahora con el texto de la tarde. Ya llegaste del trabajo, si hoy te tocó trabajar, sábado de gloria, te vas a encontrar con la cita de Job. Job va a ser esa transición entre el Salmo y el Nuevo Testamento para poder comprender. Ya comprendimos de que David, ese salmo no era para David, sino para nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar qué pasó con Job, capítulo 42, versículo 1. Dice así, tú lees todo el capítulo 42, pero vas a hacer énfasis en el 1 y el 2. Entonces Job respondió al eterno Dios, a Jehová. Versículo: reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Frustrado. Ninguno. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Por eso Él dice, reconozco que todo lo puede. Si tú no reconoces que Dios todo lo puede, hermanito, estás como el insensato del Salmo. Esto es maravilloso, poder comprender que Dios todo lo puede, nuestro amado Salvador todo lo puede. Entramos a la vida de Job. Ha sido probado sin que hubiera cometido culpa. Muy parecido a nuestro Señor Jesucristo que fue, pero aquí es real. Jesús no cometió ningún delito, pero Él tomó los delitos de nosotros, los tomó como si Él lo hubiera hecho. Todos los pecados nuestros los tomó y los clavó en la cruz junto con Él. Esto es maravilloso. Entonces aquí Job nos enseña algo y es que Job, en el escrito de la vida de Job, ha sido probado sin que hubiera cometido culpa. Ahora debe ser reconocido su inocencia. Deja que hablen, que el Señor va a mostrar tu inocencia. Y aquí en Job resulta que su inocencia sale a la luz. Y resulta que es restituida su salud, restituida su familia. Nuevamente Dios le da nuevos hijos. Su esposa ve la verdadera, porque acuérdense que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, que tanto estás siguiendo a Dios. Esposas insensatas, que en los momentos de dificultad abandonan a su esposo, que en los momentos de dificultad se burlan de la fe de aquel hombre de Dios, o viceversa. Hombres insensatos que se burlan de su esposa por la fe en el Dios Todopoderoso. Pero déjame decirte que el Señor no se queda con nada. Algunos se van y dejan sus amadas esposas con sus hijos luchándola. Pero bueno, aquí dice claramente que Job reconoce su juicio, reconoce que el juicio de Dios es real, verdadero. Pero también reconoce sus juiciosos, esa parte juiciosa de él, de creer, de confesar, de estar seguro, a pesar que fue bombardeado. Job confió en la justicia divina y esperó en su libertador. Esperó que él lo libertara. Y ahora se cumple su deseo. El abogado todopoderoso que está en los cielos y que es a su vez el juez del universo, le ha rehabilitado plenamente, devolviéndole la salud, y en este sentido en su carne vuelve a ver al Dios Todopoderoso, como dice Job 19:26, es decir, a participar de su protección y generosidad, recibiendo súplicas duplicadamente toda su riqueza. Pero aquí hay algo que sus enemigos vieron y tuvieron que restituir a Job. No te preocupes, que Dios pondrá a que te restituyan. Está pendiente de todo lo que Dios hace. Obra, deja que obre el Señor en tu vida en esta tarde. Esta tarde es maravillosa, el Sabbat, tarde de pensar en todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El inocente
pero Dios, que es juez y justo, lo levantará de entre los muertos. Lo hizo con Job, cuando pensaban que ya Job había perdido todo y el Señor lo restauró de una manera tremenda. Aquí el Padre Eterno levantará a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y veremos su gloria. Mañana recordaremos eso tan tremendo de ver a nuestro amado Salvador resucitando. Y lo mejor es que si Él resucitó, nosotros resucitamos. Por eso que nuestra fe es una fe viva, no una fe muerta, no una fe pasajera, sino una fe real, concisa, histórica, donde creemos que Él resucitó. Entonces, amados, nos vemos ahorita en la noche, que viene algo maravilloso para poder prepararnos para el domingo de resurrección, ¡Oh, qué cosa tremenda! Nos vemos ahorita, no te pierdas, no te lo pierdas. Ok. Ya hemos entrado en la noche. La noche se ha acercado y ahora vamos a reflexionar. Ya reflexionamos en todo lo que fue en el Salmo 14, en el Salmo 16, en Job, la vida de Job, cómo fue restaurada de una manera tremenda y poderosa. Y ahora vamos a mirar qué sucedió. ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Qué va a suceder el día de mañana? Una pincelada nos la da Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, que deja clara evidencia histórica para nosotros tener esa certeza y seguridad. Juan capítulo 19, versículo 38, dice así: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato. Evidencias históricas. Pilato rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, llevarlo del madero, quitarlo del madero y sepultarlo. Pilato se lo concedió y entonces fue y llevó el cuerpo de Jesús. Se llevó el cuerpo de Jesús de la cruz a la tumba. Hay muchos que se quedaron en la tumba, pero nuestro rey no. Bendito sea el Señor. Esto es maravilloso. Yo me gozo porque es que si tu fe no se goza en esta temporada tan linda de recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y poder recordar sus palabras en la cruz del Calvario y recordar sus palabras al momento de irse y decir: volveré, muchachos, volveré. Muchachas, no se preocupe que volveré. Uy, eso es maravilloso, encontrarnos con nuestro amado Salvador. Eso es maravilloso. Miremos algo de lo que escribí hace un par de años. Dice: concluimos este devocional con el Evangelio del apóstol Juan. Vamos a ver qué nos narró en ese tiempo el Señor Jesucristo. La lupa de los hechos narrados por el apóstol es exacta y valiosa para las demás generaciones de la cristiandad, tú y yo. José de Arimatea tuvo la valentía de pedir el cuerpo de Cristo a Pilato. Pero la etapa facilitada, ya que era del Sanedrín, era fácil de llegar a Pilato y por eso le fue permitido. Es lo mismo que al día siguiente que harán los príncipes de los sacerdotes y fariseos también. En Mateo 27:62, al pedir a Pilato guardias para el sepulcro. Describe cómo José fue a obtener autorización de Pilato para disponer del cuerpo de Jesús sin mencionar que fuera la víspera del sábado. Era la víspera del sábado. Él muere el viernes y víspera también del sábado.
aquí tenemos que hacer un pequeño énfasis. Para el judío, el día no comienza a las 12 las 12 de la noche, sino comienza a las 6 de la tarde, que es hora de nosotros. Para el judío, a las 6 de la tarde comienza otro nuevo día. Y esto es maravilloso de poder comprender los 3 días. Entonces aquí dice claramente que al pedir a Pilato guardias para el sepulcro, los fariseos, describe cómo José fue a obtener autorización de Pilato para disponer del cuerpo de Jesús sin mencionar que fuera la víspera del Sabbat, como dice Marcos capítulo 15, que hace énfasis en el capítulo 42, en el versículo 42 y 45, hace énfasis que era la víspera del Sabbat. No se sabe si se conformaba de este asunto de hacer que los condenados pasaran la tumba comúnmente en el pueblo. ¿Qué quiere decir? Para los romanos habían algunos que quedaban todo el viernes ahí, todo el sábado, pero como era costumbre judía, que los judíos no podían quedar, hablando de los judíos que habían sido crucificados, no podían quedar ahí, los muertos quedar ahí. Y el imperio romano le respetaba sus costumbres, bajaba los muertos para que no quedaran en el Sabbat. Eso sucedió el día viernes, que es pedido para que los cuerpos sean bajados. ¿Para qué? Para que al día siguiente, que es las 6 de la tarde de nosotros, es día siguiente, que es Sabbat, no quedara el cuerpo de Jesús ahí. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque la costumbre no solamente era para Jesús, sino que era para todo el pueblo, y el imperio romano respetaba esa cultura, sabía de entre comillas, de las locuras de los judíos. El relato de Jesús aquí, que es Nicodemo es el que hace toda esta transición de la cruz a la sepultura. Sabemos algo bien interesante, de que tenía que ser muy rápido porque ya rayaba el tiempo para pasar al Sabbat. Entonces él tuvo que correr. Esto era muy, muy tremendo. Tuvo que invertir recursos. Él era un hombre adinerado, como lo narra también Juan 3:1, que era un hombre también de facilidad económica, Nicodemo. Ahora, Nicodemo tenía algo, y es que tuvo que invertir recursos. Él tenía su cueva de piedra, acuérdense, que solamente los ricos podían tenerla. La tenía, no había sido utilizada, y él toma esa parte de esa propiedad de él para que el cuerpo de Jesús quede reposando ahí. Previo hace todo lo que se hace del embalsamiento de óleo, un óleo que era aromatizante para poder envolverlo completamente, y eso tenía que ser antes de las 6 de nosotros, de las 12 del día de nosotros, que es otro día. Para ellos es las 6. ¿Por qué hago énfasis? Porque aquí se equivoca, porque la gente cree que tiene que llegar hasta las 12 de la noche para poder comprender un día más. No, para los judíos las 6 de la tarde de nosotros eran las 12 de ellos. Entonces la transición fue tan tremenda, ya estaba casi que llegaba a las 6, y él tuvo que invertir recursos para poder embalsamar a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, qué hermoso que poder comprender este hecho histórico, para quedar registrado que fue embalsamado, sepultado, cerrada la cueva. Y también el énfasis que se hace de los judíos, de los otros del Sanedrín, fariseos, escribas, que van a pedirle también a Pilato de que ponga una guardia para que ninguno de los discípulos, entre comillas, se vaya y se tome el cuerpo de Jesús para que digan que resucitó. Era una costumbre, sí, de que algunos discípulos de otros tomaran los cuerpos y decían que resucitó, pero que se fue para otro país. Aquí no, el que resucitó, todo el mundo lo vio. Esto es maravilloso, lo vieron. Más de 120 personas vieron
a Jesús resucitar de una manera tremenda. Pastor, pero ¿por qué Jesús no se presentó ante Pilato? ¿Por qué no se presentó ante los fariseos? Porque no eran dignos de ver al resucitado, sino que ya estaban sentenciadas su condena. Por eso es que es por fe y no por vista. Es por fe que yo creo que Jesús murió y resucitó. No por vista todo el mundo cree. Es por fe. Y este es un tiempo de fe, de creer que Él murió y resucitó. Ahora, las evidencias históricas nos las dan. Tenemos toda la evidencia histórica, arqueológica, toda la documentación histórica está dada. No solamente de fuentes cristianas, sino de fuentes de historiadores romanos, historiadores griegos que relatan todo el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo. Diciendo, algunos dicen y pregonan de que aquel judío resucitó. Plinio el Grande también lo dice. Muchos de los historiadores, Suetonio también habla de eso. Pero muchos creen que nuestro cristianismo es un cristianismo solo religioso. No, tiene fundamento histórico, arqueológico, antropológico de la realidad de lo que nosotros decimos. Que esta noche tú puedas dormir con claridad y certeza de que Jesús mañana es maravilloso. La resurrección de Cristo. Recordar la resurrección de Cristo. Ya Él resucitó, pero mañana hacemos ese simbolismo de ver la resurrección de Cristo. Esto es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces toma un tiempo, si estás dudando de hechos históricos, porque es que cuando hablamos de hechos históricos, eso es también de científico, porque la ciencia no solamente es la que se puede manipular varias veces, sino también la ciencia a través de la historicidad. Eso es ciencia basada en la historicidad, arqueología, antropología. Todo eso es ciencia. Si tú crees que solo es con ciencia que te tengo que comprobar que Cristo resucitó, sí, está la ciencia de la historia, la ciencia de la arqueología también. Por ahí podemos comprender la resurrección de Cristo de entre los muertos. Bendito sea el Señor, que tomes este momento placentero para poder dormir con claridad de que Cristo murió y resucitó y prometió que Él vuelve. Nos vemos mañana, domingo de resurrección. No olvides congregarte, te tienes que congregar. Es maravilloso congregarse el domingo, y más este domingo que es donde toda la cristiandad a nivel mundial adora al Salvador. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señor, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Bendiciones, bendiciones.